Buena semana para todos. Agitebog, Shavua Tov. Hoy ya es 28 del mes de Shevat. Esta semana ya es Rosh Hoides. ¿Verdad, Hashem? Tenemos 2 días de Rosh Hoides. Inicia el mes de la alegría, el mes de Adar. Purit Hashem. Estamos de 5.783, 21 Rishon. Y estamos a 19 de febrero 2023, Purit Hashem. Domingo en día romano. Yom Rishon, día hebreo. Muy bien. La parashá que estudiamos en este Chávez es la parashá Mishpatim. Estas son las leyes, Mishpat, leyes, y todas las disposiciones jurídicas de tipo civil, daños y todo lo que tiene que ver con la convivencia entre las personas, entre nosotros. Esas son las leyes que colocarás ante ellos, ya que eres un siervo judío, todas las leyes sobre cómo tratar a un siervo o aquí lo trata como un esclavo, ¿no? Tenemos la ley de los hijos con los padres. Si alguien golpea a alguien, provoca daños y así sucesivamente. Animales, queda en préstamo algo. Diferentes eh, leyes que tienen que ver con nuestra convivencia. De esta parashá se aprende muchísimo, como de todas, dicen sus sabios. Muchas de estas leyes están en los tratados de Nezikim de daños. eh, y dicen sus sabios que estudiar estas leyes nos hace sabios, ¿vale? ¿Por qué nos hace sabios? Porque nos hace entendido en cómo comportarnos en la vida. Ahora, hay un comentario de Rabbi David Feinstein en comentario en el Humash del Rabino Zion Levi. Hay un comentario en la Parashá Mishpatim, página 477, que dice lo siguiente. Eh, en esta Parashá hay 118 versículos en la Sidra, en toda la Parashá de Mishpatim, que corresponden numéricamente a las siglas mnemotécnicas de Haneni y Atiel, o sea, Dios es mi fuerza. Puede interpretarse de dos formas en el contexto de Mishpatim. Los sabios se refieren al orden de la Mishnah llamado Nesikim, lo que estamos hablando, ley de daños, que trata sobre la ley de las responsabilidades civiles como salvaciones, Yeshuot, ¿no? Porque Hakadosh Baruj Hu le demuestra su fuerza al pueblo Yehudí cuando ellos observan las leyes de Mishpatim. O sea, Hakadosh nos trae salvaciones. Cuando nosotros obedecemos las leyes de no causar daños a los demás. Y ve la fuerza que el creador haya, la fuerza del creador, de Dios, haya su máxima expresión a través de la rigurosa racionalidad de las leyes de Mishpatim. O sea, cuando razonamos y entendemos las leyes de no hacer daño a nuestro prójimo. Esto lleva, y por supuesto, la aplicación de dichas leyes, ¿no? En la vida cotidiana. Por tanto, dijimos dos palabras: Dios es mi fuerza y Hanen, mi gracia en él. Sugiere, la palabra Hanen sugiere
que el apego a las leyes, así dice Rabbi Feinstein, que las leyes tal como se encuentran expresadas en los textos de Patim, lleva a a las personas a comportarse con una afabilidad, o sea, con una amabilidad que va más allá de la estricta letra de la ley. Así lo explica Rabbi David Feinstein. Ahora, toda nuestra vida depende de lo siguiente, depende del orden. Una sociedad, entre más organizada esté, entonces es una nación que va a tener un mejor desarrollo. Una familia organizada va a tener más desarrollo. Una persona organizada va a tener más desarrollo. ¿En qué tiene que consistir la organización? Por supuesto, en asuntos afuera, en todos los aspectos de la vida que se notan afuera, pero también en aspectos mentales. El primer orden comienza con nuestro aspecto mental, con nuestro aspecto emocional y por lo tanto con nuestra conducta. Entonces, cuando una persona está organizada mentalmente, está ordenada mentalmente, va a tener una vida ordenada, va a saber convivir con otros, va a saber tener elecciones correctas y una vida organizada, una vida donde sabe pasar procesos y detectar circunstancias que no le convienen y va a tener su vida organizada, en otras palabras. Entonces, cada ley que exige un cumplimiento se puede ver de dos maneras: como un problema o algo que me quieren imponer y me quieren obligar, y se puede ver como algo un poco que genera incomodidad, o como una Yeshua, una salvación, porque si sigo punto uno, punto dos, punto tres, el reglamento, seguramente voy a llegar a mi objetivo. Es como viajar en carro. La ley de tránsito o las indicaciones en la carretera son para que pueda llegar a mi destino sano y salvo. Por lo tanto, cuando sigo instrucciones en la vida, entonces voy a poder llegar a un objetivo. En eso consiste el orden. Las leyes traen orden, traen civilización. Cuando yo comprendo el espíritu de la regla, el espíritu de la ley, en sí, ¿cuál es el objetivo? ¿Prohibirme tal y tal cosa? ¿O realmente enseñarme algo? Yo recuerdo a un estudiante hace bastante ratito que en clase no se quitaba su expansión, una cosa que se abren aquí en la oreja y le queda toda grande, y entonces no se la quitaba. Y le digo al joven, tenés que quitarte la expansión. Y él me razonaba en su lógica y me decía, profe, pero yo no escribo con la oreja. Está bien, escucho la clase, pero ¿qué tiene que ver esto con la clase? No me incomoda, no me impide escuchar. Le dije, amigo, yo sé que no te impide, pero es parte de tu actitud y tu obediencia, tu formación personal. Porque esto aprenderás que en todo no se trata de venir a escuchar, sino para qué escucho. Y aquí viene el segundo punto que dijimos. La vida depende que tengamos orden. Y el segundo punto, conexión. ¿Cómo me conecto yo a algo, a alguien o a un ambiente cuando me sujeto a la regla? Dicen nuestros sabios que, y así lo explica también el rabino Igal, solo cuando una persona puede aportar, no solo financieramente, sino con su vida a una persona, una familia, una institución, se vincula a él. Rabino me dijo hace mucho tiempo, quien no aporta a la comunidad la quiere destruir. Quien no aporta a una nación la quiere destruir. Pues todos aportamos de una manera u otra, sea financieramente y sea con mi vida también, con mi comportamiento. Entonces,
Cuando una persona acepta las reglas, ¿qué está haciendo? Conectándose a través de las reglas a un estilo de vida, a un formato, a una clase de comportamiento que va a dar como resultado una forma de vida o unos resultados de desarrollo en la vida, o lo contrario, a un estancamiento en la vida. Entonces, este joven le decía, estás aquí, pero no quieres obedecer las reglas. Y aunque yo sé que puedas escuchar y puedas atender a la clase aún con ese aparatejo en tu oreja, igual estás desconociendo las reglas de acá y eso te va a perjudicar. A regañadientas me hacía caso. El chico se graduó y un día me lo encontré en un almacén. Estaba trabajando en ese almacén, un almacén grande. Y entonces le dije a mi esposa, mire, ese fue el chico que era un problema en clase. Entonces fui y lo saludé y le noté que no tenía su expansión. Se había colocado un aquí espadadrapo, color piel y no lo tenía puesto. Entonces le digo al chico, aparte que nos saludamos, le digo, ¿por qué no tienes su expansión? Me dice, no, profe, porque me echan del trabajo, porque es una presentación que exige el almacén para sus empleados como imagen del almacén. Bueno, ¿y por qué tú no le dices al jefe que eso no tiene nada que ver contigo? Que tú trabajas con las manos, la oreja no tiene nada que ver y la imagen no tiene nada que ver con tu oreja. Ve, muchacho, le dije, reflexiona, aprende a razonar en la vida. Todos tenemos una eh, formación que necesitamos ponerle orden. Y las reglas traen orden primero a la mente humana, después a mi forma de pensar, después a mi forma de ver la vida y después a mi conducta como tal. Por lo tanto, eso trae unos resultados de convivencia y que me permita a mí ver lo correcto. Esto es lo que busca Mishpatim. Mishpatim está en todas las reglas donde nosotros podamos entender que vivimos con otra persona. Entonces, en la vida necesitamos orden y conexión. ¿Para qué? Para tener continuidad en la vida. ¿Cuántas familias pueden contar y decir, ah, mis abuelos eran muy organizados, una familia de bien, de buen nombre, pero los nietos ya son muchachos que se han desconectado? ¿Por qué? Porque olvidaron la conducta de sus padres. Por lo contrario, vienen de una familia que ya viene en picada y de repente los descendientes vuelven y retoman el buen nombre de la familia y es a través de la buena conducta y esa buena conducta es fruto de lo que ya hablamos. Hay otro pensamiento y otra enseñanza intrínsecamente en esta ciudad y la siguiente. ¿Por qué Hakadosh Baruj Hu nos da leyes para no hacer daño al prójimo? Eso tiene que ver con la eliminación de nuestro egoísmo. Notemos que a Hakadosh Baruj Hu le importa que convivamos bien con nuestro semejante, que no hagamos daño a los demás, que sepamos ser justos, que sepamos hacer el bien, y por eso nos da reglas para hacer el bien. El egoísmo es un asunto que expresa fruto de la idolatría. El egoísmo no le importa lo demás y se basa únicamente en el deseo propio. ¿Cuántas personas saben que le hacen daño a otra persona, pero como ellos desean algo, no importa que le haga daño a los demás? Aquí está diciendo, si haces esto contra el humano, es lo que tienes que pagar, es lo que tienes que indemnizar, es lo que tienes que hacer. Porque te tiene que importar la vida del otro, la propiedad del otro, los sentimientos del otro, el buen nombre del otro, las propiedades del otro. Te tiene que importar la otra persona. No edifiques tu éxito aplastando a otro, porque eso no es éxito. Eso es ser una persona injusta e incorrecta. Besat Hashem, Besat Hashem, podamos reflexionar cada día en esos 3 puntos. La vida de orden, la vida nos lleva a la conexión y eso nos da continuidad como seres humanos. Como seres humanos, correctos, que podamos tener una vida donde decir, hemos salido adelante, respetamos las leyes de Dios y todas las leyes en la tierra correctas
Y por lo tanto, también damos continuidad enseñando a nuestros hijos a que sean correctos, a que sean justos, a que sean honorables, a que respeten, paguen a los empleados, no roben a una persona, no se aprovechen de la debilidad de una persona, no se aprovechen de una situación, ser justos. Y ser justo no es lo que nos inventemos que es justo. Akadosh Baruj Hu nos dio leyes para todo. Y en todas las cosas debo consultar qué es lo correcto hacer aquí, qué es lo justo hacer acá, no lo que me parece a mí que es justo. Le preguntas a un jefe que le debe dinero a su empleado, para él lo justo es que no pague porque él va a gastar más. Pero a veces hay que reconocer y hay que saber cuál es la justicia que Akadosh Baruj Hu nos pide, no la que nosotros nos inventemos, sino lo que sea correcto para el bien de todos. Besrat Hashem, Besat Anishmaya, que tengan muy buena semana, que este pensamiento cree en nosotros orden, conexión y continuidad. Besat Hashem. Un abrazo para todos. Recordemos que las leyes son para una nación que tiene bastantes leyes, ¿no? Que tiene orden, es una nación que puede tener sabiduría. ¿Por qué? Porque tiene educación. Si no tiene educación, y pueda tener mucho dinero, pero sin educación, es algo que no va a perdurar, algo que no va a perdurar. Toda familia que no tenga orden, toda empresa que no tenga orden, toda institución que no tenga orden, que no tenga conexión, que se la lleve mal todo el mundo, es una vida, familia, empresa que va en picada y seguramente va a tener muchos problemas también. Dios nos guarde y nos ayude a reflexionar. Besat Hashem, Besat Shmaya, que tengan muy buena semana y bueno, nos veremos mañana en la clase también. Los invitamos a todos a que participen. Muchas gracias por haber venido a la clase. Vamos a tener preguntas si las hay. Si no, hasta aquí llegamos. Un abrazo, que haya un